Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ah, qué bueno, porque sería el colmo de la ironía venir a hablar de lo audible y que no se escuche. Sería como el colmo. Hola, Meli. Bueno, nada, un poco, primero que nada, estoy muy feliz de estar acá, en esta hermosa casa de estudio que me dio cobijo y me formó y me marcó para siempre, digamos, ¿no? Así que es un gran honor. Había mandado una ponencia para las jornadas del 2014, pero me quedé dormido y no llegué, así que es como si ahora estuviera despertando de un largo sueño, ¿no? Sí, aún despiertos están dormidos, decía el oscuro. Bueno, un poquito la idea es hablar de la configuración del espacio común, de la polis, digamos, ¿no? Y quiero hacer una aclaración. Primero, estuve allí por el año 2017 leyendo la política de Aristóteles y encontré una distinción importante ahí que tenía que ver con logos y foné. Y un poquito más adelante, por el 2019 más o menos, me encontré con que Rancière había dicho lo mismo que yo, pero 14 años antes y mucho mejor. Así que bueno, fue un descubrimiento simultáneo, pero con 14 años de diferencia. Pero esto es un problema solo para aquellos que piensan el tiempo como un vector, ¿no? En fin, o sea, Rancière me anticipa y la lectura de Rancière actualiza mi mirada, pero un poquito quiero hablar de cómo se configuran los mapas de lo sensible o de lo público y qué rol tiene la filosofía allí, ¿no? Así que le puse a esta ponencia Cartografía de lo audible, Educación, Política y Ternura, y vamos a ver en qué sentido y por qué. Así que siguiente, por favor. Sí. Gracias, doctora. Bueno, un poco aquí la definición que recién mencionaba de Aristóteles, una distinción importante que establece Aristóteles entre logos como palabra articulada, como palabra que tiene sentido, digamos, y la foné como básicamente un tipo de forma de transmitir estados corporales, de placer, displacer, digamos, ¿no? Entonces, hombre como, además de animal político, hombre como animal capaz de lenguaje, digamos, capaz de discurso articulado, y esa capacidad de tener un discurso articulado inmediatamente lo catapulta al espacio de lo político, digamos, ¿no? O es condición de posibilidad de habitar el espacio político, ¿no? Entonces, el humano como un animal con logos, y por esto un animal político. Siguiente, por favor. Y la foné como una palabra, un lenguaje rudimentario para comunicar estados de placer o displacer. La foné la compartimos con otros vivientes, digamos, ¿no? Y el logos como la condición que me inscribe en el ámbito de lo público, de lo político, digamos, ¿no? Como discurso articulado, como decía antes, y además un tipo de discurso que permite, de alguna manera, deliberar acerca de lo provechoso, lo conveniente, lo justo, lo injusto. Y esa palabra articulada es la palabra que legitima la voz del ciudadano, ¿no? Aquí hay como innuque ya en su origen, en la propia génesis de la democracia, hay la distinción de una dentro y una fuera, digamos, ¿no? De quienes detentan logos y quienes no. Siguiente, por favor. Entonces, esta distinción permite trazar una frontera entre lo animal y lo humano, y esa frontera entre lo animal y lo humano se puede traspolar a otras fronteras, digamos, ¿no? En el lugar, por ejemplo, pienso en la figura de la mujer, y por supuesto en la figura del esclavo, en la figura del extranjero, digamos, del hostis, y de allí heredamos la palabra hostil, digamos, ¿no? El otro como el hostil, como el extraño, y ahí al mismo tiempo aparece el desafío de pasar, como dice Derrida, del hostis al hospes, ¿no? Al huésped, digamos, ¿no? Entonces, hay algunos que no cuentan, digamos, ¿no? Dentro de ese paraguas de la isonomía, dentro de esa democracia, que ya en su origen establece una dentro y una afuera, digamos, ¿no? Y allí la pregunta de quiénes son hoy, digamos, ¿no? Nuestros inmigrantes ilegales, quiénes son nuestros ciudadanos y ciudadanas plenos y plenas, y quiénes cuentan en el doble sentido de ser numerable, y sobre todo en el segundo sentido de contar, de ser narradores, digamos, ¿no? Y narradoras. ¿Quiénes son los que pueden narrar, ¿no? Siguiente, por favor. El mapa, por supuesto lo estoy pensando allí como un espacio de disputa, el mapa como una representación y un trazado de fronteras, y también como una metáfora que instaura un orden
del espacio común una ordenación de lo social, es decir, que a partir de la configuración de un mapa y de las fronteras que establece ese mapa, allí hay también una cristalización de un orden, digamos, ¿no? Y esa cristalización de un orden delimita las zonas oscuras, las zonas peligrosas. Vamos, que hasta el GPS nos dice, guarda que esta zona es peligrosa, ¿no? En ese mapa y a partir de ese mapa se distribuyen roles y jerarquías, y sobre todo, y esto me interesa mucho a mí por el rol docente, se instituyen sentidos y expectativas. La ordenación de lo social no solamente ubica cuerpos en zonas, sino además asigna expectativas, ¿no? ¿A dónde va a llegar? ¿Y qué querés? Mirá, si no ves que no vale nada, digamos, ¿no? Proyectamos expectativas además de ubicar a los cuerpos en lugares de marginalidad o de desecho incluso, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, porque nobleza obliga, lo traigo a Rancière por haberme actualizado, ¿no? Lo político como un territorio común, un espacio donde se configura o se disputa el orden de lo colectivo, y a partir de la ejecución de un gobierno se asignan lugares, funciones y jerarquías, se configura el espacio sensible. Con esto tenía que ver la cristalización de lo que yo hablaba antes. Ese orden o esa ordenación, Rancière la llama el orden policial, ¿no? Es un proceso de gobierno que funda una desigualdad y asigna un orden de lo visible y de lo audible, le agrego yo, quienes tienen voz, digamos, ¿no? Y cómo son las resonancias de esas voces, cómo son los ecos de esas voces, qué tanto rebotan, y sobre todo, cómo hemos configurado nuestros aparatos perceptivos para escuchar ciertos rangos, ciertas frecuencias, y otras permanecen como inaudibles o fuera de nuestros rangos. Nancy asocia lo audible con lo inteligible. Y aquí hay un punto interesante, ¿no? Porque pareciera ser que solo tenemos la capacidad de inteligir aquello que estamos acostumbrados a escuchar. Y ahí hay un problema y un desafío que tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. El territorio de lo político es escenario de una tensión entre el poder policial, que cristaliza un orden, como decíamos recién, y la política. La policía legisla, legitima, distribuye lugares, bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Y la política perturba y cuestiona el orden configurado. Es como si el mapa cristalizado del orden policial contuviera fractales u otros mapas en pliegues, otros mapas posibles que están allí latentes y que tenemos que pujar porque emerjan, digamos, ¿no? Esa ordenación de lo común esconde a otros que no cuentan, otros que no cuentan, digamos, ¿no? Y la política, entendida en esta lectura de Rancière, digamos, es una puja por la reconfiguración del orden policial de lo sensible. Esta frase que suena tan bien, por supuesto que no es mía, seguramente debe ser de Rancière. Ustedes cuando escuchen algo que está muy bien construido, un sintagma bien construido, es porque es de otro. Siguiente. La igualdad es lesionada por el poder policial, por la petrificación de lo sensible en un orden de lo esperable y lo deseable. Las sujeciones y asimetrías naturalizan que haya zonas inaudibles, invisibles, bárbaras, y la política como una lógica emancipatoria que denuncia la dominación. Aquí hay un punto interesante, ¿no? Porque la política, entendida en el sentido de Rancière, tiene que ver con un proceso de desidentificación. Lo digo lentamente porque es una palabra compleja, ¿no? Pero cuando yo puedo despojarme de las identificaciones que me asigna ese orden cristalizado, es negro, es chorro, es esto, es aquello, ¿no? Cuando yo puedo hacer esa desidentificación, cuando puedo liberarme del discurso del otro que me narra, cuando soy capaz de dejar de introyectar el discurso del otro que se vuelve territorio de mi derrota, cada vez que me puedo pensar distinto o distinta, aparece la política, digamos, ¿no? En ese proceso de desidentificación. Política como un excedente, política como un exceder el orden de lo esperable bajo un régimen de verdad. El tejido social que se pretende común y equitativo está también compuesto por unos que no cuentan, que son excedentes, y la disputa política no es por un lugar dentro de un orden fijado, es por una nueva ordenación, una nueva cartografía que repare una igualdad lesionada por el poder policial, ¿no? No es que hagan lugar también para nosotros, nosotras, nosotres, sino disputemos la manera en que se configura lo público, la manera en que se estructura el ágora, para que esos que no cuentan, cuenten sus historias, sus tradiciones, sus
identidades, ¿no? Y acá, por supuesto, esto es un lugar común para todos nosotros y nosotras, digamos, la relación entre educación y política, la tarea educativa como acción democratizadora, y que tiene que ver también con un compromiso y una asimetría de responsabilidades, ¿no? Por supuesto que estoy completamente en la línea de una horizontalidad, ¿no? En la construcción colectiva de lo que significa un aula, pero nosotros y nosotras como docentes tenemos una asimetría de responsabilidad, ¿no? Y allí me parece importantísimo nuestra postura democratizadora y sobre todo nuestras posibles intervenciones en el dispositivo escolar y en la gramática escolar para que el que no es educable devenga educable, digamos, ¿no? Allí podemos hacer intervenciones. Por supuesto que la educabilidad es un concepto complejo que da para una charla en sí misma, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con convergencia de un montón de variables. Pero en algunas de ellas podemos intervenir, por ejemplo, en los dispositivos escolares que ofrecemos y cómo esos dispositivos abrigan o expulsan, ¿no? Y es súper importante, me parece, esa tarea educativa para ampliar lo escuchable, lo decible y lo pensable, como decía la querida profesora Alex Lavay. Escuela como espacio de demora del pensamiento, de desaceleración y resistencia a la lógica de la mercancía. Creo que Escliar estuvo hablando del tiempo, justo me estuvieron contando, me lo perdí lamentablemente, pero me parece importantísimo espaciar, ¿no? Darle lugar al pensamiento, darle lugar a la lentitud frente a una lógica dominante que siempre nos está invitando a la aceleración, que siempre nos está invitando a la productividad. La lentitud, ¿no? La lentitud porque el pensamiento requiere de esa lentitud, de esa espaciación, digamos, ¿no? Y que también esa lentitud tiene que ver con una trabajosa tarea que hay que conquistar, ¿no? La conquista de algo que sabemos que es imposible, como dice la querida Mónica, ¿no? La búsqueda imposible de algo que sabemos que es imposible. Acá también el compañero que estuvo exponiendo hace un ratito hermosamente, y los felicito a ambos, no sé dónde están, pero los felicito, habló de ternura, ¿no? Permitir y habilitar contextos en que el otro, la otra, se pueda pensar distinto, quebrar el mandato que nace de un orden de sentido y una asignación de identidad. Construir autonomía me parece importantísimo. Pueden acusarme de kantiano si quieren, pero me parece absolutamente clave, estructural, fundacional la autonomía. Que nosotros nos podamos pensar como sujetos autónomos que construyen narrativas, tradiciones, que construyen sus propios surcos en el bosque de los signos. Ahí está su inteligencia, ahí está la inteligencia del otro y la otra, puesta en diálogo con la mía, o sea, ahí estamos todos allí atravesando ese bosque de signos, construyendo sentidos, ¿no? Y para eso hace falta la autonomía, súper importante. Comprender la educación como un fenómeno holístico que tiene que ver también con lo amoroso, ¿no? Con lo afectivo, con una tarea que va mucho más allá de los contenidos, es disposicional si ustedes quieren, ¿no? Y construir formas de habitar el espacio escolar que valoren la palabra y la escucha, absolutamente clave, ¿no? Valorar la palabra y la escucha y los rangos sonoros que somos capaces de detectar, ¿no? Porque muchas veces en nuestro afán explicador y en nuestro afán sobre todo decodificador acallamos un montón de multiplicidades, ¿no? Cuestionar la frontera, ¿no? Enseñanza como acto amoroso y encuentro de subjetividades. Bueno, un puntito que quiero detener un segundito. Felicidad de los estudiantes en relación con el colectivo, con su contribución al mejoramiento de lo social. Esto también me parece importante porque nosotros y nosotras también podemos formar en la línea de mostrarle a ese otro, a esa otra, que es alguien valioso en la construcción de un proyecto común, digamos, ¿no? Como dice una línea de una canción de Gita Rosa, yo siento que falta mi voz en la consigna. Cada uno y cada una hacen falta, ¿no? O sea, algo falta. Y esto no tiene nada que ver con el ego, ¿no? Tiene que ver con esa comunidad, digamos, ¿no? Batalla por instalar nuevas metáforas que habiliten prácticas y posibiliten nuevos vínculos. Aquí la metáfora, por supuesto, que no es una figura retórica, ¿no? Sino que la metáfora nos compromete a cursos de acción. Son metáforas que ustedes podrían llamar, si quieren, estructurantes o de un nivel performático, ¿no? Son metáforas que instauran, bueno, en fin, ¿no? Siguiente.
esa cita es muy larga y la anterior, digamos, ¿no? No la voy a leer, es una cita muy larga y el libro es bastante aburrido, digamos, ¿no? Pero es un libro de Restrepo que tiene una cita asombrosa que hiciste bien en pasarla de largo, maravilloso. No, estuviste perfecto porque era muy larga y habla de la ternura y de la mercancía y la demora, pero me parece que con Carlos y de la voz de Carlos es suficiente, ¿no? Otra vez, cartografiar. El orden de lo sensible puede ser también el lugar de la acción política. La escuela puede ser un lugar donde las acciones disruptivas empiecen a conquistar espacios, digamos, ¿no? Y que esa conquista de esos espacios sean capaces de alterar esa ordenación de lo común cristalizada bajo lo que llamábamos antes el orden policial de la mano de Rancière, ¿no? Pensar la educación como una línea de posibles. Imposible no recordar a Valéry diciendo: mi posible no me abandona jamás. Mi posible no me abandona jamás. ¿Para qué filosofar en el aula, en la vida, en el barrio, en el café, cuando compramos los tomates? Filosofar para ocultar rangos sonoros más allá de lo cristalizado, para recalibrar nuestros aparatos perceptivos, para entender más allá de lo que estamos habituados y habituadas a escuchar. Esto es importantísimo, digamos, ¿no? O sea, tenemos que entrenar la escucha para ser capaces de captar eso que pasa inadvertido, digamos, ¿no? Atender a las evocaciones a las que permanecemos sordos, ¿no? Esas multiplicidades están allí esperando nuestra atención, ¿no? Estar a la escucha en las orillas del sentido, dice Rancière, ¿no? Ponerse en suspenso. Disputar el espacio común para que dé abrigo a todos los deseos y a todas las identidades, inventar nuevas configuraciones siempre en devenir. Y esto, hay un concepto de Hacking Bale, un poeta y teórico anarquista, que es se llama el concepto zona de... No recuerdo el concepto, es zona de autonomía, bueno, en fin, después lo googleamos. Pero lo que quiere decir es que hay modos de habitar que no tienen pretensión de instalarse, sino que son modos de habitar donde se disputa ese mapa o esa configuración ya petrificada, digamos, ¿no? Frenar nuestro afán de codificador para no acallar la multiplicidad. Cartografiar el mundo de la maravilla y la posibilidad. El siguiente, nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, no tenemos tiempo para las preguntas, pero ha sido un enorme placer escucharme a mí mismo. Bueno, gracias. A continuación...